por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y el 11 dice, y no solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que Él ha puesto en mi corazón. Que no sea yo hablando, sino que sea Él a través de mi boca. Amén. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Padre, que tú estás aquí, Señor Jesús. Sabemos que eres tú, Padre Celestial, el que has hablado en esta tarde a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque eres tú ministrando a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Yo te suplico, Señor Jesús, que no sea yo hablando, Señor, en esta noche, sino que seas tú que me uses, Padre Celestial. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor Jesús. Tenemos hambre y te pedimos que tú nos hables, Señor Jesús. En el nombre del Señor, que solo Cristo sea exaltado, Señor, en esta noche, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Y el tema que Dios ha puesto en mi corazón ha sido justificados por la fe en Cristo Jesús. El texto que nosotros leímos fue el Romanos 5 del 1 al 11, y en ese texto nos vamos a basar en esta noche. Y vamos de atrás para adelante todo lo que escribí ahí, pero la introducción quería hablarles un poco porque ya estamos cortos de tiempo también, pero justificados por la fe en Cristo Jesús es lo que Dios me puso en mi corazón. Y cuando nosotros hablamos de la justificación, también quiero darle una introducción al opuesto que es la justificación, que es el legalismo, ¿no? Amén. Y voy a hablarles un poquito acerca del legalismo. El legalismo, y eso es una definición de derecho y filosofía, ¿verdad? No aparece en la Biblia, ¿verdad? Esta palabra. Pero el legalismo es una posición que promueve que las leyes sean aplicadas literalmente sin tener en cuenta alguna circunstancia adicional. El concepto también alude a la formalidad legal que dificulta el funcionamiento y el desarrollo eficaz de algo. Hermanos, cuando nosotros hablamos del legalismo, muchas veces no pensamos, pero es una amenaza al evangelio, hermanos. Y muchos pensarían que tal vez la persecución de la iglesia es una de las amenazas más grandes, ¿verdad? O la mayor amenaza de repente puede ser como matan, ¿verdad?, las personas que predican, ¿verdad? El legalismo se disfraza y es difícil de detectar. Y muchas veces está en la iglesia, hermanos. Y mantiene muchas personas alejadas de Dios. También el legalismo impide que nosotros adquiramos una madurez espiritual en Dios. Muchos pueden confundirlo con la santidad, o es un mal menor en comparación a la mundanalidad, que no lo es. La mayoría de las controversias que Jesús tuvo
en los tiempos cuando él predicaba era con los fariseos y los escribas. Si hemos leído la palabra del Señor, todos aquí creo que sabemos que la mayor controversia era con los que representaban la ortodoxia doctrinal en aquellos tiempos. Los fariseos y los escribas eran personas que se suponía que ellos eran los que tomaban la ley en serio, la ley de Dios más en serio que otras personas. No era que él tenía las mayores controversias con los saduceos o los herodianos, que eran los liberales en aquel tiempo, ¿verdad? Eran, como quien dice, los llamados mundanos, sino que eran con los fariseos y los escribas. Esta es una fachada de rectitud escondida en realidad en un corazón dañado, hermanos, y por el pecado, como cualquier mundanalidad o liberal. Cuando nosotros pensamos en el legalismo, no es que murió con los escribas y los fariseos, sino que sigue siendo una amenaza para todos nosotros hoy en día. A veces tenemos que examinar nuestros corazones para saber, ¿estaré yo siendo un legalista en ciertas cosas, verdad? Que nosotros vemos en la iglesia. La verdadera cara del legalismo es que intenta ganarse el favor de Dios a través de la obediencia de ciertas reglas. Y los fariseos, por ejemplo, cuando ellos comían, se lavaban las manos, y cuando los discípulos de Jesús, ellos vieron que no se lavaban las manos, ellos le reclamaron a Jesús. Pero en realidad ellos no lo hacían por una cuestión de higiene. Y no es que los niños que están acá es bueno lavarse las manos, pero no era que era por una cuestión de higiene que lo hacían, sino que lo hacían por una cuestión religiosa. Entonces Moisés también fue uno de los que dijo, porque en aquellos tiempos todos saben que existía la circuncisión, ¿verdad? Y Moisés le dijo al pueblo: necesitamos ser circuncidados, pero de nuestros corazones, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que tratamos de ganarnos el favor de Dios por hacer obras para ser aceptados, y eso no es la justificación. Pero ahora, para evitar esa trampa del legalismo, podemos comenzar a hacernos firmemente por las palabras que dijo el apóstol Pablo, y Juan también. Y en Juan 1:7 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. También en Romanos 14:4, si lo quieren buscar, hermanos. En el tercer slide dice el punto número 2, recordar. Nosotros necesitamos recordar ser misericordiosos los unos con los otros. Amén. Y Juan 1:7 nos habla de lo que Moisés hablaba, pues por medio de Moisés fue dada la gracia, pero fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Romanos 14:4 dice: y recordar el ser misericordiosos especialmente hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y dice así, hermanos: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. En Romanos 14:10 también, aquí, no sé si lo pueden ver, ¿verdad? Porque estamos un poco enfrente de la pantalla, pero dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Y esa es una introducción. Yo solo quería hablar brevemente acerca de esa parte en la cual a veces nosotros no nos damos cuenta, pero es importante que como pueblo de Dios entendamos qué
justificación. ¿Qué es justificar? El siguiente punto que yo traía era hablar de la justificación, ¿verdad? Y la justificación, definición en el diccionario de la Real Academia Española dice, realmente justificar es como implica ofrecer las razones dirigidas y mostrar carácter aceptable o correcto de la decisión, ¿verdad? Pero en el diccionario dice que es una causa, un motivo o explicación con que se quiere probar una cosa es justa o razonable, o una demostración de la inocencia o la racionalidad de la persona o acto de cosa, o prueba convincente de la verdad, de lo que se dice. Eso es lo que es justificar, ¿verdad? El propósito de este tema es que nosotros descubramos el resultado de la justificación por fe y cómo nosotros nos conectamos como hombres, ¿verdad? Como personas con la persona de Jesucristo por medio de nuestra fe. Amén. El siguiente punto que yo quería hablar es donde nosotros comenzamos a leer en Romanos. Vamos otra vez a Romanos. En Romanos 5 del 1 al 2 nos habla de lo siguiente: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a la gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Como hemos estudiado, ¿verdad? Los creyentes somos declarados justos por medio de la fe en Jesucristo. Esta justificación nos trae con grandes bendiciones a nosotros, tal como leemos en los siguientes versículos que vamos a buscar en Efesios 3:12. Una de las bendiciones que nos trae a nosotros como cristianos es la paz con Dios. Amén. Y en Efesios 3:2 dice: en Él mediante la fe, el próximo slide dice: en Él mediante la fe disfrutamos la libertad y la confianza para acercarnos a Dios. Otra bendición que nosotros tenemos es el acceso al favor no merecido a la gracia de Dios. Amén. Porque nosotros no es que merecemos nada, nosotros no es que por nuestras propias obras es que nosotros estamos aquí o vamos a ser salvos, sino por la completa gracia del Señor. Amén. En Hebreos 3:6 dice: Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y en casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Otra de las bendiciones es la esperanza que habla aquí en Romanos 1 al 2, la esperanza de participación en la gloria de Dios. En Efesios 2:8, si lo buscamos, Efesios 2:8 nos dice la palabra del Señor así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Pero vamos a Efesios 2:18, que dice también: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Porque por medio del Espíritu Santo, hermanos, es que nosotros tenemos acceso a la gloria del Señor, a la presencia del Señor. Amén. Esa esperanza de participación en la gloria de Dios es una de las bendiciones que nosotros tenemos cuando nosotros venimos a ser justificados mediante la fe. Para nosotros pensar un poco más, profundizar un poco más acerca de la gloria de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 13:12. Amén. Y la palabra del Señor dice así: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén.
En Salmos 17:15, si vamos a Salmos 17:15. Salmos 17: en cuanto a mí veré tu rostro, en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. El otro día cantábamos un canto de que cómo nosotros vamos a pararnos enfrente del Señor. ¿Qué nosotros haríamos si estuviéramos enfrente a Dios? Amén. La frase gloria de Dios indica la manifestación de un carácter perfecto, porque el único que es perfecto es nuestro Padre Celestial. Amén. Una de las el siguiente punto, cuando leemos Romanos 3:5, es una esperanza que no defrauda. Amén. Y lo encontramos en Romanos 3 al 5. Y si pudieran otra vez leer, ir para atrás a Romanos 3 al 5, la palabra del Señor dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hermanos, esos también son bendiciones que resultan en la justificación y son aplicables a nuestra vida actual, ¿verdad? A nuestras circunstancias, a lo que nosotros actualmente vivimos. Ahorita estaban ministrando acerca de si te sientes solo, si te sientes que ya no tienes fuerzas, y creo que no solamente una hermana se paró aquí a ministrar eso, no solamente en las alabanzas, es que nosotros lidiamos con eso en el diario vivir, que son los sufrimientos. Una de las palabras claves en estos versículos de Romanos 5, del 3 al 5, es el sufrimiento, ¿verdad? Que es la aflicción, se refiere a las dificultades que vienen de afuera al creyente. Pero otra de las palabras claves que habla este versículo es la perseverancia, que es la paciencia, la persistencia, capacidad de soportar las pruebas sin rendirse. Hermanos, sabemos que es difícil porque el caminar en Dios no es fácil. Sabemos que nosotros necesitamos una fuerza de más allá para que nosotros podamos proseguir a la meta, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos ser perseverantes, hermanos, como Kimberly, no te desmayes, cuando sientas que no tengas fuerzas, alaba al Señor. Eso es lo que necesitamos hacer. Glorificar el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. La otra palabra que aparece en este versículo es entereza de carácter, que esto significa un carácter aprobado como resultado de la perseverancia. Si nosotros no perseveramos, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a tener un carácter aprobado delante de la presencia del Señor? Amén. Y la última palabra que decía este versículo era esperanza, feliz y confiada anticipación del bien. Amén. En estos momentos, si usted piensa, ¿cuántas aflicciones ha vivido, hermano, usted? Las podríamos, no terminamos, ¿verdad? Hoy día, si nosotros pensamos. Pero piense en esas diferentes aflicciones que usted ha vencido en su vida, hermano. Y considere cómo a través de ellas usted pudo ver el amor del Señor en su vida, amén. Cómo Dios se manifestó, cómo Dios pudo hacer la obra en su corazón y para cumplir ese propósito en usted, como dice Romanos 5:5. A ver qué dice Romanos 5:5. Y dice Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos ayuda, hermanos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y eso es lo que tenemos que nosotros clamar día a día, buscar esa ayuda del Espíritu Santo. No buscar otras cosas, sino que buscar esa ayuda para que nosotros podamos vencer al enemigo, hermanos. Cuando yo pienso en las
yo no, pero mi esposo sí pensó, esta muchacha se murió. Y ella estaba desmayada completamente. Pero el único que hizo la obra fue Dios. Yo pasaba días orando y orando con ella, y ella oraba conmigo. Y ellas, bueno, van a otra iglesia y ya están como 19, 20 años mis niñas, pero gracias a Dios fue una manera. Ella me se levantaba y me decía, mamá, yo nunca he estado tan triste en mi vida como yo estoy en estos tiempos. Para mí no hay felicidad. Y yo no hallaba qué hacer, yo lloraba, yo pasaba noches ahí orando al lado de ella porque no podía ni acostarse en una cama. Y en el hospital me la dejaron como, yo siento que hasta peor, porque era una cosa, si ustedes la llegan a ver, era horrible. Y yo decía, Dios mío, por favor, sánamela, sánamela. Y es tener esa fe en el Señor, hermanos, y ahí es donde uno ve cómo Dios hace la obra, porque fue por el puro amor del Señor. Hermano, yo la llevaba a las terapias y ella, bueno, fue operada también de su brazo. Y lo único que ella se fracturó fue el brazo. Pero hasta los doctores a mí me decían, porque yo clamando ahí en ese hospital, cuando la estaban curando, cuando estaban todos los doctores arriba de ella y le estaban queriendo acomodar el brazo, y ella gritaba y lloraba y lloraba. Y ella ni se acuerda de eso, porque Dios hace tan perfecto nuestro cuerpo que cuando nosotros pasamos un trauma así, no nos acordamos. No sé cuántos han pasado una situación así, pero así hace para nosotros sanarnos. Dios hace tan perfecto nuestro cuerpo que así es. Nosotros no nos acordamos de esos traumas tan fuertes. Y gracias a Dios, hasta los doctores me decían, pero qué rápido se sanó, porque llegaban hasta darle terapia. Y ella estaba comenzando su primer año de universidad en el GCU. La gloria sea para Dios. Y gracias al Señor, ella pudo terminar ese semestre, que era su primer semestre. Ella iba por esa ambulancia porque obviamente me la transportaron en una ambulancia, y ella decía, mamá, yo necesito estudiar, yo tengo examen. Y el paramédico le decía, no hay tiempo de pensar en esto, no piense en eso. Llegó al hospital y decía lo mismo ella. Y entonces el doctor me quedó viendo y me dice, ¿usted es enfermera? Me dice, no. Oh my God, me dice, porque usted ha mantenido tanto la calma. Y mi esposo sabe, yo soy nerviosa, yo soy así para todo, tengo que hacer las cosas rápido, qué sé yo, pero en ese momento creo que hasta él se recuerda que él me dijo, yo no sé cómo tú tuviste tanta tranquilidad y paz en ese momento, pero solo Dios es el que hace eso. Y si usted piensa todas las cosas que nosotros vivimos en la mente de Dios, es el único que nos puede dar esa tranquilidad, esa paz, esa fe, pero nosotros tenemos que buscar de Él, clamar de Él, tener esa hambre, esa sed. Yo cantaba esa alabanza ahora que la hermana nos ministró, Damaris, y yo decía, imagínense que nosotros, o sea, ¿cuántos días tenemos que pasar para tener una hambre que desespere? ¿Cuántos días? Entonces, ¿cuántos días vamos a pasar para nosotros tener esa hambre de Dios, que nos desespere de buscar la palabra de Dios, que nos desespere buscar la presencia de Dios? Hermanos, es difícil venir aquí a las 5:30 los sábados, pero yo he visto la mano de Dios en las iglesias, que hay oración y ayuno, hermanos. La hermana Glenis me decía, hermana, tenemos que levantarnos a orar y a ayunar, y hay bendición, hermanos. Yo hoy me decía una compañera de trabajo, tengo problemas en mi matrimonio. Hermanos, ¿quién no tiene problemas en su matrimonio? Y hay veces que pasamos unos desiertos que solo Dios lo sabe, hermano. Pero sin la ayuda de Dios no vamos a poder. Necesitamos buscar la ayuda de Dios. Amén. Amén, aleluya. El siguiente punto que ya vamos avanzando es en Romanos 5, del 6 al 8, que nos dice así la palabra del Señor en cuanto a la demostración del amor de Dios. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Somos nosotros, hermanos. Difícilmente habrá quien muera por un justo.
aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios, dice el 8, demuestra su amor por nosotros en esto: en cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién más nos puede enseñar el amor que debemos tener, hermanos? El amor que tú tienes que tener para tu esposa, el amor que tú tienes que tener para tu esposo, el amor que tú tienes que tener para tu prójimo. Amén. Si Dios lo vino a mostrar con su Hijo, que nos mandó a morir por nuestros pecados, amén. No éramos justos, no somos justos, no hay justo ni aún uno, dice la palabra del Señor, pero Él vino a morir por nosotros. En estos versos nos señala cómo Dios intervino para dar al hombre lo que sí mismo no podía conseguir. Hermanos, nosotros por nuestras obras no vamos a poder conseguir la salvación. Nosotros solamente por la justificación y la fe en Cristo es que nosotros podemos obtener nuestra salvación. Por la gracia del Señor es que nosotros somos salvos. La muerte expiratoria de Cristo fue la forma como Dios proveyó el perdón y la promesa del Espíritu Santo. La expresión más grande de amor divino fue que Jesús muriera por los impíos y los débiles. Amén. Cuando nosotros pensamos en lo que es la iglesia romana, ¿verdad? Ellos no es que no creen que somos salvos por medio de Jesucristo y la fe, pero ellos también dicen que es por las obras. Nosotros no nos cansaríamos de tratar de hacer obras para alcanzar la salvación en Cristo. No pudiéramos, hermano. Nosotros la ley del Señor no se cumpliera entonces. Él hubiera venido a hacer ese sacrificio por nosotros entonces en vano. Amén. El otro punto es salvados del castigo. En Romanos 5:9 la palabra nos dice que por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Amén. Cuando leemos ahí en Romanos 5:9 dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuanto más razón una garantía para el creyente es no haber sido declarado justo por Dios, será salvo de la ira venidera. Y si nosotros vamos a 1 Tesalonicenses 1:10, hermanos, 1 Tesalonicenses 1:10, la palabra del Señor dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, nosotros la ira del Señor no la queremos ver, amén. Si van un poquito más adelante en 1 Tesalonicenses 5:9, la palabra del Señor dice así: porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, el castigo es grande, hermanos. Hablaba yo con una muchacha que me decía: ay, mis hermanas están súper duras, no quieren ir a la iglesia. Y entonces me decía: pero mi mamá comenzó a hablar de que ya iba a venir Cristo. Y mira, me dice, el próximo domingo se arreglaron toditas para ir a la iglesia. Dice, hasta yo me asusté, dice. Porque, ¿qué es lo que pasa? No es que tenemos que, por miedo, ¿me entiendes? Pero si es por miedo, pues está bien, aunque sea por eso hay que ir a la iglesia. Aunque sea por eso hay que buscar de Dios. En Romanos 5:10 al 11, que vamos de bajada, como dicen, la reconciliación del hombre en Dios, ¿verdad? Ahí nos habla porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados de su vida. Y no solo esto, sino porque también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Amén. Pablo introduce en este punto un nuevo concepto de la reconciliación. Amén. Significa un cambio de estado de nuestra relación
con Dios. Antes, por causa del pecado, estábamos enemistados con Dios, pero ahora, por la justificación obtenida por la muerte de Cristo, fuimos hechos amigos, hijos, cercanos a Dios, coherederos, amén, y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que somos, hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en nuestras manos, amén. Una de las cosas que yo sí les quiero compartir para reflexionar: los creyentes han sido comisionados por Dios como embajadores de la reconciliación, hermanos, y eso somos nosotros. Esto implica el compromiso de anunciar a nuestro prójimo que es posible tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Nosotros necesitamos ir, porque a veces nosotros, no necesariamente como el hermano William, ¿verdad? Que es una gran bendición. Yo le decía a él el otro día conversando, porque a veces nosotros pensamos de que es mucho tiempo en la obra de Dios, ¿verdad? Pero al final Dios nos ha llamado a que nosotros vayamos y prediquemos la palabra del Señor, que nosotros traigamos a Jesucristo y llevemos esa paz que Dios nos da a esas otras personas. Hermano, cuando esta persona se acercó a mí, que ella tiene problemas en su matrimonio, yo lo único que le pude decir: necesitas orar, necesitas buscar de Dios. No porque yo me siento así, no importa cómo te sientas, necesitas, no porque yo pongo alabanza en mi casa. Hermano, necesitamos orar, necesitamos buscar de Dios, necesitamos leer la palabra del Señor, y eso me incluyo yo, amén. Si buscan 2 Corintios 5, 18 al 20, bueno, creo que aquí lo tengo escrito, y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. No lo puedo leer ahí, mejor lo voy a buscar. Amén, aleluya. Porque me molesta la luz. Entonces dice 1 Corintios 18 al 20. 5, 18 al 20. Perdón, 2 Corintios 5, 18 al 20. Y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Eso somos nosotros, hermanos. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Aleluya. Los versos del 9 a 11 nos deben llevar a la conciencia como resultado, allí en Romanos 5, 9, 11, como resultado de nuestra salvación. Podemos tener una hermosa comunión con Dios, la que nos da la garantía para el futuro. Amén. Y solo para terminar, hermanos, y reflexionar en lo que yo les he traído hoy, la fe es el medio porque nos acercamos al Señor. Amén. Nosotros sin fe es imposible agradar a Dios, así dice la palabra del Señor. Descansemos en el Señor Jesucristo y depositemos toda nuestra confianza en Él, hermanos. Tanto nuestra salvación como las bendiciones de nuestra vida diaria dependen de Dios. No dependen de nada más, dependen de Dios, hermanos. Sabemos que el afán diario es difícil, hermanos, porque es difícil, pero nosotros necesitamos confiar en Dios. Amén. La provisión divina de la justificación nos fue dada sin merecerlo, por gracia. Vivamos diariamente en santidad y gratitud por lo que hemos recibido. A veces nosotros nos ponemos aquí, nos paramos de pie y damos gracias al Señor. Hermanos, nosotros a veces lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y darle gracias al Señor. Nosotros no tenemos cómo pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros, porque sin su sacrificio ninguno de nosotros estuviésemos aquí. Y
Por su gracia es que nosotros estamos aquí. Por su gracia es que estamos salvos. La palabra de Dios en Isaías dice que nosotros podemos hacer como trapos de inmundicia, hermano. Nosotros no somos nada sin Dios. Amén. Y lo último que quisiera que reflexionara es que no descuidemos nuestra responsabilidad, que era lo que hablaba antes, de compartir con las personas que nos rodean la posibilidad de ser reconciliados con el Señor. Mi esposo me comentaba cómo él ha estado en estos días. Bueno, él va a ser estimado si conoce muchas personas, y cómo las personas están tan perdidas ahora en estos tiempos, hermano. Nosotros pensamos de que asumimos a veces, esa persona ya sabe, o no le voy a hablar, o no, hermanos, nosotros necesitamos hablar del Señor donde sea que nosotros vayamos. Obviamente, tiempos correctos, ¿verdad? Porque en mi trabajo o en los trabajos muchas veces no quieren que hablemos, pero siempre hay una oportunidad, hermano. Yo en mi oficina muchas veces las personas llegan, yo les resuelvo algún problema, pero les hablo del Señor. Y usted va a la iglesia, ¿no? ¿Por qué no va a la iglesia?